están todos? No he tenido oportunidad de saludarlos antes, vengo de otra reunión. Hoy estoy rodeado de ingenieros, hago una reunión en el foro de la ingeniería, así que ahora en el consejo, así que bueno, ya me siento como en casa. Bueno, yo quería hacer como una pequeña introducción así, a esta charla en relación a lo que me pedían, que era la visión del gobierno de la ciudad respecto del tema del puerto. Bueno, la Real Academia Española define al porteño como el natural de Buenos Aires, la capital de la Argentina. No se puede hablar entonces de la historia de Buenos Aires sin referirse al puerto de Buenos Aires. Una ciudad que se autodefine como porteña, es imposible desconectarla. Sin puerto no habría Buenos Aires, pues su funcionamiento a través de los ciclos económicos, políticos, históricos y sociales nos ayuda a explicar muchas de las características de la ciudad y también algunos de sus problemas. Sin embargo, a pesar de que al mismo tiempo Buenos Aires se presenta como la reina del Plata, como la centralidad más dinámica de la región metropolitana, y su puerto como el principal de la Argentina, prácticamente desde la fundación de la ciudad, la historia del planeamiento urbano nos cuenta que Buenos Aires parece todo el tiempo darle la espalda a la región. En las últimas décadas, sin embargo, los cambios acontecidos en la economía mundial impactaron de manera directa en las organizaciones territoriales y particularmente de las ciudades portuarias. Por los efectos del impacto causado por el incremento del comercio internacional, favorecido por las últimas innovaciones en materia de transporte de carga. Para la administración pública es un reto aprovechar las ventajas comparativas de hoy, implementando las medidas necesarias para evitar impactos indeseados mañana. Las formas de intervención en el espacio deben tener muy en cuenta la interacción entre el ambiente natural y el construido. La selección de las mejores alternativas arquitectónicas y de ingeniería y los métodos para manejar el agua y las áreas verdes presentan un conjunto de desafíos adicionales que implican desarrollar un enfoque integral y multidisciplinario, algo que lamentablemente no estamos muy acostumbrados. La ciudad de Buenos Aires se desarrolló desde su misma fundación en íntima relación con su rol de puerto, el cual se transforma rápidamente en punto de concentración comercial y de vías de comunicación. Ubicado en un lugar privilegiado y pensado como el acceso al territorio desde la conquista hasta la Revolución de Mayo, hacia fines del siglo XIX, esta visión mudó de perspectiva. Surgió entonces la necesidad de idear un sistema capaz de trasladar las materias primas de la periferia del sistema económico mundial hacia los países más desarrollados de aquella época. A partir del puerto se extendieron las vías ferroviarias y ambas infraestructuras le dieron a Buenos Aires la forma que presenta hoy en día. La primera dársena fue inaugurada en 1889, pero el creciente tráfico marítimo obligó a ampliarlo con las obras del Puerto Nuevo, y a fines de la década del 1920 el puerto de Buenos Aires era el mayor de América Latina y de todo el hemisferio austral. En ese contexto comienzan a proponerse medidas para la reorganización de la ciudad buscando la reconquista del río. Se plantea la creación de paseos y parques con el fin de retornar a los usos recreativos de esta parte de la ciudad. Se postulaba la recuperación de bordes fluviales. Sin embargo, los programas de gestión para la ribera se proyectaron de manera cuasi exclusiva sobre los espacios de ambas costaneras, sin considerar al puerto en su carácter específico como nodo de desarrollo. El Plan Estratégico de Buenos Aires resume gran parte de esta histórica iniciativa, haciendo especial hincapié en la necesidad del ordenamiento del transporte y el mejoramiento del área aeropuerto Retiro. Aeropuerto, Puerto Retiro. Priorizando su valor estratégico como centro logístico
y de transporte intermodal de importancia local, regional e internacional, como punto clave en la construcción de escenarios posibles y necesarios de crecimiento económico. Hoy, aquí, con más de 140 organizaciones integrando el COPE, se produce este evento en el cual estamos, relacionado absolutamente con lo que acabo de decir, cosa que el jefe de gobierno y el gabinete al cual pertenezco se sienten muy acompañados por ustedes, porque el planteo del puerto y la ciudad es una sola cosa para nosotros. Actualmente el puerto de Buenos Aires es el principal puerto de la Argentina. Es significativo destacar que el puerto se inserta en el área central de la ciudad, donde se localiza el 28% de los 3,2 millones de puestos de trabajo que se verifican en la ciudad de Buenos Aires. Además, en ella se localiza el 30% de las instituciones tales como universidades, museos y otras actividades culturales y de esparcimiento. El ingreso vehicular a la ciudad es de 1.200.000 vehículos diarios, 40% con destino al área central, que concentra también el 75% de las líneas de colectivo. Las exportaciones que salen del puerto de Buenos Aires se reparten entre 115 países, colocándose parte de su producción en todos los continentes y regiones económicas. La mayor parte de la producción de la ciudad destinada al exterior está compuesta por manufacturas de origen industrial, llegando a representar el 64% de las mismas, mientras que le siguen en importancia las de origen agropecuario. Por otra parte, las participaciones respectivas en las exportaciones de Buenos Aires de los sectores vinculados a la energía y los combustibles, así como a la de producción primaria, resultan mínimas. Una de las características del comercio exterior de Buenos Aires radica en su creciente concentración, tanto en lo que respecta a los destinos de sus exportaciones, como en lo que refiere a los productos que comercializa. En ese sentido, es Alemania el país que mayor importancia tiene en el conjunto de los destinos, concentrando cerca del 20% de los productos exportados por la ciudad. Le siguen por importancia Brasil y Uruguay, que en el 2008 fueron importadores del 10,9 y del 6,6% de las exportaciones de Buenos Aires. Los principales movimientos y operatorias del puerto se dan en los movimientos de carga, a través de contenedores y de cruceros turísticos en una segunda instancia, que han incrementado su tráfico en forma sostenida desde el año 2005. Bueno, hay algunas hay situaciones como modelos de gestión portuaria en otras partes, el caso de Rotterdam, por ejemplo, a donde costa, ríos y un delta cercano, cercanía con la ciudad, o sea, una relación bastante similar. El puerto de Rotterdam presenta algunas características similares a Buenos Aires. En conjunto, estas características producen grandes problemas, pero también presentan oportunidades mayores para transformar y revitalizar la metrópolis. Desde 1980, Rotterdam ha tratado de hacer dos importantes cambios en su área portuaria. En primer lugar, transformando su economía orientada al puerto en una más diversificada, con mixtura de industria portuaria, servicios e industrias creativas y basada en el conocimiento. En segundo lugar, ha tratado de borrar la fuerte división e inequidad entre la costa norte y sur del río. El sur de Rotterdam se convirtió en una de las más problemáticas áreas urbanas en los Países Bajos, luego de que la industria portuaria dejara el área central durante las décadas de los 80 y los 90. Había altas tasas de desempleo, pobreza, bajos niveles de educación, tensión racial y otros problemas sociales. Desde el 2006 el gobierno nacional incluyó al sur de Rotterdam como parte de un programa que trata de mejorar las condiciones sociales y económicas en áreas urbanas deprimidas. La renovación de áreas portuarias obsoletas se ha unido a la meta de mejorar las condiciones en el área a través del mejoramiento de la vivienda y la creación de mayor coherencia espacial entre las dos partes de una ciudad: puerto, ciudad, área urbana, puerto. Por ejemplo, el proyecto Kop Van Sweet transformó 200 hectáreas de muelles en un área urbana distintiva y promovió la idea de que el río fuese el corazón de los paisajes urbanos a lo largo de la región metropolitana.
desarrollo urbano debe partir de la realidad y considerar diversas alternativas para implementar medidas de defensa, intervención y mitigación del riesgo en áreas urbanas costeras. La formulación de proyectos de intervención debe considerar esta clase de amenazas siempre de manera intrínseca a los objetivos de gestión, que involucran aspectos económicos, sociales y ambientales, como elementos fundamentales básicos de toda política pública. En el mundo existen varios modelos de funcionamiento que es posible considerar al momento de definir la política propia, pero en el caso de Buenos Aires es necesario tomar en consideración el modelo de ciudad-puerto en forma integral. Este modelo está conformado por los puertos que funcionan dentro de una lógica de inserción territorial, local, regional, basada en la complementariedad que la infraestructura portuaria posee con la ciudad que la alberga. Se trata de ciudades portuarias en el sentido pleno del término. El puerto y la ciudad conforman una entidad económico-territorialmente integrada. La función esencial de la ciudad portuaria es ligar su interior al proceso de circulación que se desarrolla en el puerto, incorporando valor agregado. La competitividad del puerto se plasma en la combinación de sus rasgos tecnológicos y económicos de funcionamiento con la dotación de recursos en la actividad portuaria, como la oferta de servicios complementarios a aquellos ligados a la incorporación de otro tipo de valor agregado a la cadena de producción, circulación y comercialización de los productos. El modelo de ciudad-puerto hace hincapié en las redes sociales y empresariales urbanas que se configuran en torno a la actividad portuaria. Y el puerto es concebido como un instrumento importante en el proceso de desarrollo local y regional, que puede ser direccionado a través de una gestión de tipo municipal, en Amberes, en Rotterdam, o regional, como Hamburgo, o en el marco de ciudades-estado como Singapur. De la planificación del área portuaria, este es un tema que lamentablemente nos está costando últimamente en virtud de la relación interjurisdiccional compleja en la cual vivimos. El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires señala una serie de objetivos y lineamientos de desarrollo urbano que son plasmados en el modelo territorial. Yo traje acá algunos de los libros del modelo territorial, para los que no son todos los que van a poder llevárselo de aquí, pero cualquier persona del ministerio pueden ustedes solicitarle, mientras que a lo mejor pueden durante los periodos, un ejemplar, mientras que durante el periodo de los talleres puedan tener esto a mano para trabajar con ellos. Y por supuesto, creo que ya en el Consejo está en la biblioteca, con lo cual también en el Consejo lo pueden consultar. Bueno, este modelo territorial 2010-2060, en él se tomaron como eje dos rasgos específicos. Por un lado, el de la ciudad integrada, en cuanto a la vinculación de todas sus zonas entre sí, y en especial de la zona sur con el resto de la ciudad. De la ciudad con los ríos que la rodean, y de la ciudad con el conurbano, con el que constituye un área metropolitana. Y por el otro, la ciudad saludable, en cuanto a las condiciones de habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las actividades productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de la gestión de residuos. Las propuestas del plan se organizan de acuerdo con una serie de ejes que constituyen el esquema conceptual aplicando a la construcción del modelo territorial. Las propuestas marcan políticas de uso de la franja costera del Río de la Plata, conjugando la preservación ambiental, el desarrollo productivo y el uso recreativo. En relación con los aspectos de transporte y movilidad, se busca conformar un sistema regional de aeropuertos-puertos. El concepto es este. Otro de los objetivos refiere específicamente a la necesidad de conformar un sistema regional de puertos de carga a partir de la identificación y consolidación de los roles diferenciales ya perfilados y acordar la constitución de un puerto de pasajeros con dársenas exclusivas que no interfiera en el resto de la operatoria portuaria. En este sentido se deben acordar políticas de transporte de cargas que otorguen prioridad a los modos ferroviarios y fluviales por sobre los viales.
Este eje se relaciona además con la política establecida en términos de estructura y centralidad, para los cuales se establece la necesidad de introducir la articulación del área central con área multimodal de Retiro Puerto Nuevo y sobre las relaciones del área central con el sector portuario industrial de la Arsenal Sur. Esos objetivos se logran promoviendo un sistema de transporte sustentable que potencie la intermodalidad y que mientras se dio la palabra explicaba fases importantes del mismo, que potencie esta intermodalidad y tienda a la expansión del uso de los medios públicos, en especial de los medios guiados, mejorando la capacidad y la calidad de los servicios y desaliente el uso de los automotores privados. Todo ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental. La ciudad deseada, planteada en el modelo territorial, la relación puerto y la ciudad, actualizando históricamente el crecimiento de esta ciudad y teniendo en cuenta las características fisioculturales del estuario, puede esperarse que el futuro desarrollo de Buenos Aires se produzca hacia el este, sobre la ribera del Río de la Plata. Esta posibilidad requiere proyectar usos para estos nuevos territorios, planificadamente, no que vayan siendo, como hasta hace pocas décadas, la consecuencia del simple crecimiento, sino una planificación de larguísimo plazo. Lo cual supone, de por sí, un desafío al pensamiento, que abre nuevas y enormes posibilidades a la gestión del Estado. El modelo territorial plantea una serie de lineamientos al respecto. La movilidad es una característica fundamental que actualmente domina el mundo de intercambio, la producción y consumo. A partir del crecimiento del comercio internacional, los sistemas de transporte tuvieron que poseer una gran capacidad de adaptación para poder absorber la demanda creciente de flujos. Esto, a su vez, se combina con la necesidad de incorporar la perspectiva ambiental en el manejo y en el desarrollo de las políticas económicas, en virtud de los beneficios y externalidades positivas que genera para una ciudad la inserción directa en el sistema económico mundial. En este sentido, es que se formula para el área ribereña de la ciudad de Buenos Aires la idea de desarrollar una serie de espacios públicos que combinen diversos usos, como el recreativo, la producción de energías renovables, con el desarrollo de actividades logísticas vinculadas a la movilidad portuaria, aeroportuaria y terrestre, y la generación de nuevas reservas que brinden servicios ambientales fundamentales para el avance hacia una ciudad más sustentable. La creación de una nueva centralidad a escala regional hacia el norte está asociada al replanteo del rol del puerto de la ciudad, con la generación de un nodo polimodal complejo que dotará gradualmente al sistema metropolitano y regional de una infraestructura especial, dando respuesta a necesidades futuras de corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, la perspectiva no es menor a 50 años. El nodo intermodal se propone con una posición central de la ciudad, extendida en la franja de crecimiento costero sobre el río. Esta condición geográfica y la disponibilidad del suelo garantizan su condición de centralidad traccionadora de actividades e intercambios a partir de dos condiciones claves: la intermodalidad y el desarrollo de actividades y servicios ligados a este pueblo. La intermodalidad se plantea para todas las formas de movilidad, de transporte, fluvial, de pasajeros, aéreo, ferrocarril nacional, regional y urbano, autobús urbano e interurbano. Todos incluimos el automóvil, el transporte público de pasajeros, la bicicleta. A partir de esta consideración de las ventajas que representa la centralidad, esta centralización de ciertos flujos, esencialmente cargas, se plantea responder al doble criterio de generar espacios públicos que admitan la combinación de usos y permitan el libre acceso a la ribera. Un punto que lamentablemente hoy lo tenemos perdido. Recordemos lo que comentaba antes: desarrollo de Costanera Norte, el desarrollo de Costanera Sur, el puerto en el medio, y nunca hubo una vinculación. O sea, no es que no pudo darla, nunca la planificamos entonces, por lo mejor la consecuencia es que no exista. Bueno, para ello se propone la resignificación del aeroparque metropolitano,
en un área de sustentabilidad a escala de biosfera, que es a la vez una centralidad concentradora de infraestructura de transporte, la nueva terminal portuaria, terminales de transporte terrestre y el nuevo aeropuerto, con el objeto expreso de optimizar la conectividad intermodal. Aquí vemos un poco cómo fue cambiando la costa porteña desde 1936. No es poco lo que se puede ver en esta secuencia histórica. El modelo territorial propone también la extensión del frente costero que permita recrear, además, una relación más intensa y definida de la ciudad con el río a partir de las nuevas oportunidades de uso. Esto implica favorecer el acceso, el aprovechamiento y servicios brindados a las diferentes categorías y movimientos de pasajeros, pero también a los vecinos de Buenos Aires. Es posible y deseable desarrollar múltiples y variadas funciones sociales, urbanísticas y ambientales relacionadas con el agua. Por otro lado, la creación de áreas de reserva de biosfera permite no solo la mitigación del riesgo hídrico, sino también, además, el incremento de espacios públicos aprovechables para los habitantes y el establecimiento de áreas de producción de energías alternativas. Conclusiones. Esta visión reformulada de la relación de Buenos Aires con el río requiere de una manera necesaria el planteo de nuevas y mejores formas de interrelación entre la ciudad y su puerto. El modelo de la ciudad portuaria, que se mencionara anteriormente, representa para el caso de la ciudad un gran desafío a mediano y largo plazo. El papel del puerto debe ser considerado desde una perspectiva integral, que parta de su inserción territorial, funcional, económica y social en las distintas escalas de pensamiento y acción que debe encarar la política y la gestión de Buenos Aires. En este sentido, que debe ser tenido en cuenta la noción de impacto para no minimizarla en consideraciones ambiguas que resulten en posiciones enfrentadas y frecuentemente tomadas como irreconciliables. Postura frente a la intervención posible. Nuestro puerto ocupa solo el 0,95% de la superficie total de la ciudad. Yo voy a reiterar este número. 0,95% de la superficie total de la ciudad. Y la lectura debe ser que es posible y necesario lograr una armónica convivencia ciudad-puerto, porque explotar sus potencialidades y beneficios redundará en una mutua conveniencia. Por todo esto es necesario que la planificación se desarrolle de manera seria y utilice la infinidad de herramientas disponibles para resolver estas cuestiones, maximizando los efectos positivos. Estas experiencias muestran que Puerto puede y debe formar parte de las políticas de desarrollo económico de la ciudad y constituir a su vez un instrumento de desarrollo local y regional. La relación de la complementariedad resulta obvia. El puerto encuentra en las redes sociales urbanas los recursos empresariales y las capacidades para satisfacer sus servicios y sus necesidades. Y por otro lado, la ciudad tiene posibilidad de recuperar su relación histórica con el frente de agua. Cuando un puerto es recuperado para el desarrollo local y regional, se transforma en una verdadera ventaja competitiva de relevancia estratégica. El puerto de Buenos Aires está indisolublemente ligado a la ciudad, por lazos físicos y por la construcción de una identidad histórica y social y productiva común. No existió la división. Las ciudades son a la vez problemas y oportunidades. Tienen una complejidad singular, lo que no significa necesariamente que las resoluciones sean complicadas, sino que requieren un esfuerzo constante de gobernabilidad. Hago una pausa y ustedes comprenden lo que quiero decir sin que yo tenga que expresar mucho más. Establecer políticas comunes es el desafío. Acordar a través del consenso los objetivos principales es lo que nos permitirá avanzar desde las diferencias o entre las diferencias. Un Estado que promueve el diálogo y los acuerdos está utilizando la herramienta fundamental que permite que los proyectos sean viables, verdaderos y sustentables. Sustentables en el tiempo, en una proyección de largo plazo. Diseñar esta mirada estratégica sobre el futuro del puerto nos habilitará a este proyecto totalizador, armónico y potente, que será nuestra obligación hacerlo realidad.
Gracias. El primer expositor de esta tarde es el ingeniero Diego Antonio Pérez Santiesteban. Es ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, investigador operativo del Ministerio de Defensa, la Dirección General de Investigación y Desarrollo, técnico en comercio exterior, ha hecho un posgrado en industria de polímeros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de Sinergia Argentina, director asociado de comercio exterior de Deloitte, vicepresidente de Pérez Álvarez Sixa, asesor de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Municipalidad de Buenos Aires y secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, representante ante el Consejo Consultivo Aduanero, representante del Consejo Portuario. Es vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Exportar y miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio. El ingeniero Santiesteban va a hablar sobre los dueños de las cargas del Puerto de Buenos Aires. Bien, buenas tardes. Ante todo, felicitaciones por la puntualidad, ¿no? No es común que en un seminario de todo el día los horarios se vayan cumplido bien, así que por las dudas voy a apurar lo mío porque se ve que los controles son fuertes. Aclaro además que muchos de los cargos que mencionó el speaker no son actuales, porque si yo hiciera todas esas cosas hoy al mismo tiempo no tendría tiempo para vivir, así que, pero sí representan etapas de mi vida, así que se olvidó solo decir de qué año a qué año. Sí, efectivamente, soy presidente de Sinergia, soy el presidente de la Cámara de Importadores, que es por lo que la mayoría probablemente me conozca, y en ese aspecto y por esa razón he sido invitado a esta reunión. Agradezco mucho al Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad la invitación y al anfitrión, a nuestros colegas del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, que con mucha envidia les conozco su casa, es mucho más linda que la de los ingenieros industriales, así que han hecho mejor las cosas. No preparé una presentación porque me parecía que lo que podemos decir los dueños de la carga sobre el tema del puerto no merecía una presentación demasiado desarrollada, sino que yo prefería utilizar estos 20 minutos como para transmitirles a ustedes algunas ideas y algunos comentarios de lo que ha sido y lo que es para nosotros el Puerto de Buenos Aires. Yo presido la Cámara de Importadores de la República Argentina desde hace 22 años, así que me ha tocado vivir la etapa más importante de transformación que ha tenido el puerto desde hace 20 años para aquí, a partir de la salida de la ley de puertos, la ley de actividades portuarias en el año 93, y hasta ahora han sido indudablemente los mejores años de desarrollo del puerto que está a la vista. Digamos, cualquiera que haya conocido el puerto antes de ese momento y hoy mentiría si dijera que no observa ninguna diferencia. Por supuesto, siempre vamos por más y siempre queremos más, y nos parece que es el momento de plantear. La carga en general, como ustedes lo saben, los factores que impulsan a la carga a los puertos, si bien con la aclaración importante que en la enorme mayoría de los casos, no hablo de carga a granel, que por ahí puede tener una incidencia mayor, pero en lo que sea carga containerizada o carga suelta, en la enorme mayoría de los casos, ni el importador ni el exportador son los que determinan los puertos. O sea, los clientes de los puertos son los barcos, y son los barcos los que, por supuesto, con criterios que seguramente se apoyarán en las necesidades de la carga, van definiendo los puertos en los que pueden actuar o en los que tienen que actuar, los lugares donde tienen que estar o no estar. El importador o el exportador no determina per se, quiero que mi carga vaya a tal puerto. Tiene que ser un importador muy importante para poder
lograrlo, y hay veces que así todo no lo logra, porque determinados orígenes, en el caso de la importación, o determinados destinos, en el caso de la exportación, no hay líneas que van a todos los puertos que uno tiene en un país. Entonces, muchas veces los dueños de la carga no tenemos la posibilidad de elegir los puertos. Pero fuera de eso, los factores que nos impulsan a los puertos son básicamente tres. El primero, la disponibilidad de los puertos y la disponibilidad de los servicios que esos puertos nos den. Son los que nos impulsan a elegirlos, o por lo menos influir para que en esos puertos haya posibilidad de atender nuestras cargas. El segundo es el grado de accesibilidad que tenemos a ese puerto desde donde estamos físicamente establecidos, y las facilidades que tenemos para acceder o las dificultades en el caso negativo. Y el tercer punto muy importante es los costos que los puertos nos pueden brindar, que la logística, que la llegada, la salida de esos puertos nos puedan dar. Son básicamente esos factores. Si uno en Argentina se tiene que atener por esos factores, es innegable el rol central que el puerto de Buenos Aires importa para el comercio exterior argentino. Es indudablemente el puerto clave del comercio exterior, lo ha sido desde su creación hasta ahora. Y yo diría básicamente por dos razones. En primer lugar, por su ubicación geográfica y el hinterland que implica esa ubicación geográfica. Si uno traza una línea horizontal en la Argentina desde Buenos Aires, que tocaría más o menos Mendoza, de esa línea para arriba se mueve el 70-75% de la carga de lo que ingresa al país y de lo que sale del país. Siempre sacando lo que sea graneles, ¿no es cierto? O sea, olvidémonos del tema graneles. Pero en todo lo que sea el resto de la carga, el 70% va desde esa horizontal hacia arriba en la Argentina. Entonces, cuando uno mira eso, la lógica es decir, bueno, quiero el puerto con acceso al océano que esté lo más al norte posible. Y el puerto con acceso al océano que está lo más al norte posible es el puerto de Buenos Aires. No hay otro puerto oceánico que esté con acceso al océano directo arriba de ese lugar. Entonces, bueno, yo creo que la elección del puerto de Buenos Aires en el momento que se hizo no fue casual. Creo que respondió a una realidad que ya en ese momento existía, realidad que por lo que es la distribución del crecimiento demográfico y la ubicación de los recursos en la Argentina se ha ido con los años ratificando y consolidando. Y la segunda razón de por qué el puerto de Buenos Aires es clave para el comercio exterior es por el nivel de desarrollo e inversión que el puerto de Buenos Aires tiene puesto adentro. Si hoy cualquiera quisiera decir, bueno, vamos a hacer un nuevo puerto distinto para el de Buenos Aires, sería claramente una obra de gran importancia económica y de gran importancia de infraestructura. Entonces, el puerto está en el lugar mejor que puede estar. El puerto tiene toda la infraestructura, el desarrollo e inversión que tiene que tener, muy fortalecido en estos últimos años. Claramente es el puerto clave para el comercio exterior, y por eso es que los cargadores siempre bregamos para que el puerto se mantenga, que el puerto mejore y que el puerto crezca, o que el puerto se vincule mejor en una relación de oferta-demanda que sea aceptable e interesante para el desarrollo de un comercio exterior que de a poco, por supuesto, va creciendo, a veces más, a veces menos. Entonces, el valor que tiene para nosotros el puerto es muy grande. El puerto, imagínense ustedes que de la carga containerizada, alrededor del 90% de los containers que entran por puertos argentinos entran por el puerto de Buenos Aires, Docksud, tomándolo como una unidad. Y en el caso de las importaciones, alrededor del 75% de lo que Argentina importa entra por el puerto de Buenos Aires. Así que el valor que tiene para la carga de comercio exterior es casi obvio. ¿Qué preocupaciones tenemos actualmente los cargadores en la Argentina, los dueños de la carga?
Por un lado, con respecto, por supuesto, al Puerto de Buenos Aires. La primera preocupación que tenemos son preocupaciones de tipo estructural. La primera de ellas es la creciente pérdida de espacios vitales que vamos observando que el puerto tiene. Pérdidas en el antepuerto, pérdidas en el puerto sur, pérdidas en el crecimiento de la Villa 31 y de la 31 bis. O sea, son todos lugares de crecimiento posibles del puerto hacia adentro que vemos que crecientemente se van perdiendo. Y esto nos preocupa porque obviamente en un país que crece, en un país que se desarrolla, son áreas que va a costar mucho reemplazar. Es una primera preocupación. Una segunda preocupación estructural que tenemos con respecto al puerto son los accesos. Y los accesos tanto por tierra como por agua. Empecé y 5, no me saqué menos. Tanto por tierra como por agua. Por tierra, bueno, los problemas de los accesos los vemos los porteños todos los días, las dificultades que tenemos para ingresar al puerto, que tienen los camiones para ingresar al puerto, los problemas de tránsito que hay en la zona portuaria, en las zonas aledañas al puerto, la falta de cierre de la cadena de autopistas que llega a Buenos Aires por el norte, por el oeste y por el sur. Nos faltan unos 3.000 metros, 3.500 metros como máximo, pero esos 3.000 o 3.500 metros están de alguna forma determinando el mayor o menor grado de accesibilidad. Parece mentira que con una red de autopistas de entrada y salida de la ciudad que permitiría que muy pocos camiones transitaran por la ciudad, nos falten desde hace 20 años 3.500 metros de autopista para cerrar. Y aquí no me voy a poner en discusión, porque aparte no tenemos tiempo, si tiene que ser la autopista en trinchera, bajo el agua, por un puente. Aquí hablo de que hay 3.500 metros para resolver y que no hemos podido resolver y que generan graves problemas para acceso al puerto. Y el segundo tema relacionado con el agua es, por supuesto, como ustedes saben, en el puerto de Buenos Aires la geología en el hemisferio sur castiga a los puertos de este lado del margen de los ríos. Buenos Aires no es la excepción y obliga a un dragado en forma permanente que tiene también sus vaivenes. Tiene mejores épocas, peores épocas, épocas donde los estados prestan más atención, donde prestan menos, y esto también vale para la navegación río arriba, que es también una problemática que Argentina no ha sabido resolver del todo en muchos años. El segundo tipo de preocupaciones son de tipo más sociopolítico. La primera es la relación del puerto con la ciudad. Las interfaces del puerto con la ciudad han sido más conflictivas que beneficiosas. Uno va a otras ciudades que tienen puertos muy importantes y el habitante de la ciudad tiene orgullo de su puerto, lo conoce, ingresa, tiene sus interfaces. En Buenos Aires mucho tiempo vivimos a espaldas del puerto, los porteños, y cuando de repente se abrió tampoco entendimos mucho para qué nos sirve el puerto. Si bien, si revisáramos las cuentas, nos daríamos cuenta del valor que tiene en materia de empleo, en materia de impuestos y en materia de recursos que el puerto esté para la ciudad de Buenos Aires donde está. Pero ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. Quizás porque se da el hecho muy particular también que la administración del puerto de la ciudad no esté en la ciudad, que me parece que es algo que habría alguna vez que corregir. El otro tema son las expectativas inmobiliarias que genera este lugar. Pareciera que 3 millones de kilómetros cuadrados en la Argentina no son suficientes y todo el mundo quiere construir shoppings y edificios en la zona portuaria. Y entonces esto es un tema social que la sociedad mira y muchas veces sin mucha participación y decisión. Y el tercer tema, que está relacionado con estos dos, es el tipo de administración. Si bien Buenos Aires es claramente el puerto principal de la nación y la carga que entra por Buenos Aires va a distintos lugares de la nación, me parece que la nación tiene problemáticas más importantes que atender que la del puerto. Y creo que la problemática del puerto, y en esto, en los sectores de la carga prácticamente no hay opiniones divergentes,
la administración del puerto, tal cual lo preveía inteligentemente la ley de actividades portuarias, debería pasar a la ciudad que tiene el puerto. El otro tema es el tema de la ley de puertos. Este año se cumplen 20 años de la sanción de la ley de actividades portuarias en el año 93. Cuando en el año 93 se sancionó la ley, los barcos que venían a Buenos Aires tenían a lo sumo 180 metros de eslora, se llama, Rodolfo, de eslora. El año pasado tuvimos algún barco de 334 metros y probablemente vendrán barcos de 400 metros. El comercio exterior de la Argentina en el año 93 era la tercera parte de lo que es el comercio exterior de la Argentina hoy. Nos parece que los cambios en el transporte, los cambios en el comercio y el tiempo transcurrido merecería una revisión de esta ley y una adecuación de esta ley a la nueva realidad. El futuro del puerto de Buenos Aires. Bueno, el primer tema que nos parece importante del futuro del puerto... me faltaban las preocupaciones operativas. La primera preocupación operativa que tenemos es qué va a pasar con las concesiones en el puerto de Buenos Aires. Como sabemos, han transcurrido bastante tiempo de las concesiones y todavía no se ve claro qué va a ocurrir al finalizar esas concesiones. Si las concesiones se van a ampliar, no se van a ampliar, si se van a volver a licitar, con qué pautas las vamos a manejar. Creo que todos ustedes saben que tenemos en el puerto de Buenos Aires concesionarios que son de las empresas concesionarias de puerto más importantes del mundo. Es un privilegio que no muchos puertos en el mundo se pueden dar. Esto no quiere decir que no pudieran ser otros los concesionarios, podrían serlo en otros puertos, de hecho son empresas distintas a las que están en el puerto de Buenos Aires, pero creo que estamos en un momento que junto con la revisión de la legislación habría que analizar un poco el tiempo vista a la terminación de esas concesiones y quizás apurarlo o redefinir una continuidad, porque las inversiones que se hacen en este tipo de proyectos son inversiones necesariamente de largo plazo y quizás al faltar tan poco tiempo, sin reglas claras para lo que va a venir, es probable que se dejen de hacer inversiones, se demoren inversiones y el puerto sigue necesitando crecer y las actividades siguen necesitando un puerto que crezca. Nos parece un tema operativo que habría que analizar. Un segundo tema que habría que analizar es también el tema de los costos. Creo que después de estos 20 años y por más de los cambios que en el medio hubo y ajustes que en el medio hubo, buenos y no tan buenos, creo que habría que revisar nuevamente la estructura de costos a la luz de lo que es la estructura de costos portuaria internacional y ver de alguna manera cómo se puede adaptar esa estructura de costos, de nuevo, con la misma idea de que los servicios mejoren, de que las inversiones se hagan y que los desarrollos se ocurran, sin que impliquen un encarecimiento indebido o sin que se tengan que manejar con tarifarios extraños, donde hay veces que porque un costo no fue ajustado como corresponde, aparece otro costo que nunca entendemos bien a qué se debe y que genera obviamente malestares. Creo que la comunidad portuaria del puerto de Buenos Aires se debería un análisis conjunto donde participen todos los actores de ver qué es lo que ocurre con el tema de costos. Y desde el punto de vista operativo también, bueno, por supuesto tenemos el tema del dragado. Cuando en el año 93 se determinó la estructura de costo del dragado, Argentina no exportaba soja. Los puertos río arriba necesitaban ayuda. Creo que esta no es la situación actual. En aquel momento la estructura de adecuación de los costos de la hidrovía se hizo con castigo al puerto de Buenos Aires y con beneficio para los puertos río arriba. Me parece que la situación cambió. Hoy los puertos río arriba tienen un nivel de actividad y un nivel de desarrollo espectacularmente más importante de lo que tenían en el año 93. Creo que ya no necesitan que el puerto de Buenos Aires lo subsidie. Creo que sería al revés, si ustedes me lo permiten. Pero bueno, no pidamos subsidios, pero también revisemos ese tipo de estructuración. Incluso el tipo de recaudación que se hace de la hidrovía. Este tipo de recaudación indirecta que ha tenido la hidrovía pareciera no ser la mejor
para los costos de la carga, que en definitiva, como ustedes saben, los costos de la carga no son para los pobres exportadores e importadores. Los costos de la carga finalmente llegan a todos, porque se transmiten en los precios, en la cadena de los precios. Nadie se queda con un costo, todos los costos se transmiten, salvo que no se puedan transmitir y la actividad desaparezca. Si la actividad continúa, es porque los costos se transmiten. Así que el tema de costos no es solamente desde el punto de vista de la rentabilidad del empresario cargador, es desde el punto de vista también del consumidor, del usuario, del trabajador. Ahora sí, entonces, para el tema del futuro, estos últimos minutitos. El primer tema es la autoridad. Creo que habría que volver a pensar seriamente que la ley de actividades portuarias era sabia en ese aspecto, que formar sociedades administradoras del puerto, participando las autoridades locales y los sectores portuarios, era una idea correcta. Vemos en el mundo que eso funciona así. Vemos el puerto de Bahía Blanca, que funciona muy exitosamente así. Entonces, creo que Buenos Aires se merece poder tener una administración local que esté más encima del puerto y que su preocupación sea el puerto, mucho más que una administración nacional que obviamente tiene un enorme país con problemáticas por resolver. Esa administración, además, altamente profesionalizada. Tendríamos que preguntarnos en el mundo de hoy qué perfiles se necesitan para administrar un puerto como el de Buenos Aires. Y en tercer lugar, ver un poco en el futuro. El puerto de Buenos Aires hoy todavía no está en un nivel de saturación, pero probablemente si el comercio exterior se recupera y crece en los próximos 5 o 10 años, va a llegar a un momento de saturación. Entonces ahí nos vamos a tener que preguntar qué hacer, o quizás no lo tengamos que preguntar ahora, qué hacer dentro de 5 o 10 años cuando el puerto llegue a una saturación. Y ahí nosotros vemos, vamos a tener que preguntarnos, por ejemplo, si Argentina quiere tener un puerto hub, o si Argentina va a resignar que el puerto hub de la región lo tenga Brasil, o lo tenga Uruguay, y nosotros no tenerlo. Y bueno, si llegamos a la conclusión de que no podemos tener un puerto hub, ¿qué tipo de puerto feeder vamos a tener? ¿Y cómo vamos a trabajar en la Argentina el cabotaje junto con la internacional para que ese puerto feeder, si no es hub, que ojalá lo fuera, represente realmente los intereses y no quedemos supeditados a lo que nos marquen otras realidades u otros países? Yo vemos nosotros tres alternativas. La primera alternativa es un nuevo puerto en Buenos Aires. Yo no sé si el arquitecto Chaín llegó a plantearlo, pero así como ustedes saben que el puerto más grande del mundo, si no me equivoco, por ahí Antonio, alguno me podrá corregir, es el puerto de Hong Kong. El puerto de Hong Kong, ya no. Bueno, el puerto de Hong Kong es el segundo. Y el puerto de Hong Kong, su gran crecimiento lo hizo a partir de que Hong Kong comprendió que ya no tenía costa para el puerto y hizo una isla artificial. Uno llega al puerto de Hong Kong, cruza a través de unos puentes una isla artificial y se desarrolla la mayor parte del puerto. Creo que no es el único lugar que esto es así. Bueno, quizás si el puerto de Buenos Aires no puede crecer hacia la tierra, quizás pueda crecer hacia el agua. Algún proyecto del puerto en zona alfa alguna vez leí o escuché. Yo estoy lejos de ser un puerto portuario, pero bueno, esa es una opción, tener un nuevo puerto en Buenos Aires y que nos permita por ahí solucionar algunas de las dificultades estructurales que el puerto tiene. La segunda alternativa que tendríamos es hacer un nuevo puerto en otro lugar que no fuera Buenos Aires y que pudiera ser un puerto hub y que pudiera ser un puerto de aguas profundas, asumiendo por supuesto el costo de que el puerto ese va a tener que estar más al sur, evidentemente, porque no hay forma de estar más al norte, y un puerto que esté más al sur nos va a brindar otro tipo de costos en el hinterland, pero por ahí un puerto de aguas profundas nos va a permitir ahorrar en otras cosas. Así que esa sería la segunda alternativa. Y una tercera alternativa, o una alternativa a la mano mientras alguna de estas dos ocurre, es que realmente nos tomemos en serio el tema de la red de puertos en el eje Zárate-La Plata y que dejemos de competir unos con otros y que realmente nos demos cuenta de que de una alianza y de un trabajo conjunto entre esos puertos magníficos,
los que ya están y los que se están previendo, quizás el problema lo podamos resolver con una interacción inteligente y activa entre esos puertos. Lo que sí planteo como cosa final, cualquier transición que planteemos tiene que ser una transición ordenada. Hacer un nuevo puerto en reemplazo del puerto de Buenos Aires no puede llevar menos de 15 o 20 años y de mucho dinero que la Argentina tendrá que poner en eso. Que por supuesto tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensarlo. Y si no es en Buenos Aires, porque Buenos Aires no va a poder crecer más y tiene que ser en otro lugar, empecemos a pensarlo ya y empecemos a hacerlo ya, no para empezar a hacer actividades inmobiliarias en el puerto de Buenos Aires hoy, sino para pensar que hasta que no ocurra el nuevo lugar no vamos a poder cambiar. Y mientras tanto, trabajemos con la red de puertos que tenemos en la región de Buenos Aires, que creo que tiene mucho más para dar de lo que todavía han dado. Muchas gracias.